acompañando a la licenciatura en Educación de la Universidad del Cauca. En este espacio de educación en red, dadas las dinámicas, aprovechamos de la mejor manera la virtualidad para memoriandar la palabra desde muchas experiencias en el Abya Yala, de Gaia, Pachamama, la Madre Tierra y de otras voces que diariamente nos permitimos de alguna manera establecer un equilibrio con ella, con el bosque, las montañas, el mar. Para el día de hoy nos va a acompañar en las reflexiones de la asignatura de ciclos de vida y socialización con el tema La vida en el cosmos tuvo Umurimasa, con la voz de Imika Tariru Maribera Kwari Baru, los hijos del tiempo y espacio, que el mayor nos ha compartido unas reflexiones dentro de su plan de existencia y vida desde los territorios de Baupés, y voy a permitirme leer una parte de ello. Ya él, desde su voz, se presentará y nos compartirá el día de hoy. Él dice: en el mundo actual, la vida se mira desequilibrada. El miedo permanente justifica la existencia de las gentes que albergan la esperanza de vivir con autonomía y dignidad en un nuevo tiempo y espacio. El conflicto actual surge por la desigualdad en la que solo unos cuantos tienen acceso a los recursos para su explotación y beneficio. Se ha perdido la autonomía del hombre para su buen aprovechamiento, dejando a las gentes sin identidad. Nosotros, los hijos del tiempo y el espacio, somos el resultado de un pensamiento en un mundo sumergido en la nostalgia. Nuestra palabra y nuestra danza enseñan a equilibrar y compartir lo cotidiano, expresando que la diferencia no nos debe separar y que debemos unirnos para tejer un mejor camino. Bienvenido, Mayor Imika Tariru Bari, Vera Kwari Baru. Espero que haya pronunciado muy bien, a la Universidad del Cauca, a través de estos medios. Esperamos que a través del espacio-tiempo podamos compartir de forma física en este regalo de la naturaleza y de la Pachamama, de la Madre Tierra, en estos andares y caminar. Bienvenido, y también para todos, bienvenidos y bienvenidas, y lo escuchamos. Tiene apagado el micrófono, Mayor. Bueno, muchas gracias, profesor William. Ya como lo expresó, buenos días, jóvenes. Bueno, muy contento de estar compartiendo de esta manera con los jóvenes que de alguna manera creo que se han interesado en cuidar, en caminar estas memorias ancestrales y profundizar y también complementar desde esta manera de aprender y de enseñar, ¿no? Entonces, muy contento por este acompañamiento y por esta invitación. Ya como lo dijo el profesor, yo soy Imika Tariru, soy de la nación Tubú y Murimazán, los hijos del tiempo y espacio. Geográficamente estamos ubicados en la Amazonía, en el Baupés. Entonces, aquí estoy, muchachos, para cualquier pregunta, para cualquier inquietud. Voy a intentar compartir lo más claro posible. Como dicen ustedes, pues voy a ser aburridamente claro para que de alguna manera salgamos con claridad, y si hay duda, pues aquí estamos para responder. Muchas gracias, Mayor. Entonces vamos a compartir un video de inicio que nos ha traído el Mayor para que todos lo observemos y escuchemos.
Ani musan jana ya tubuah muni masa waikenana. Dapagorare musane nyerina kerema kita niani nan kerema kita. Dapangan musane bereni nani ala boje. Imikatari ru waikari ga pertama. Buenas tardes, buenas noches, familia del mundo, familia del territorio, allá en el departamento del Baupés. Bueno, soy Imikatarirú, soy de la nación Tubú, Munimasán. La nación Tubú y Munimasán geográficamente están ubicados en el departamento del Baupés, en el suroriente de Colombia. Entonces, dicen los viejos que nosotros somos los hijos del tiempo y espacio, caminantes de la trocha imaginaria. Inicialmente la propuesta está dada, o la cosmovisión, o el conocimiento de la nación Tubú, dicen los viejos que nació para acompañar en esa reconstrucción de nuestra sociedad tejida. Y creo que es el momento, el tiempo y espacio muy preciso para poder acompañar en esa reconstrucción de nuestra propia sociedad, que nosotros entre todos somos responsables de hacer este trabajo. Bueno, Apimbará es un espacio, Apimbará como espacio de mambiadero, es el espacio donde nos reunimos para armarnos de alguna manera herramientas para identificar lo que nos incumbe en lo individual y en lo colectivo, y empezar a organizar o a sanar o a retejer. Y luego cada rol identifica lo que realmente debe de hacer frente a esa situación, llámese nostalgia, enfermedad, caos, y asimismo la importancia que se teja allí en ese espacio que es Apimbará es darle lugar a la palabra del otro, entendiendo que todos somos diferentes y por lo tanto también respetar ese lugar del otro, la idea, la verdad del otro. Entonces, a partir de ese compartir y de esa manera, empezamos a reconstruir lo que realmente es nuestra sociedad. Hay que entender también que dentro de las Apimbará se identifica esos roles importantísimos que acompaña a Tubú a reconstruir una sociedad destejida. Y luego también hay que identificar que las medicinas hacen parte de ese compartir. Dentro de ese espacio se comparte ciertas medicinas que están en la canoa Anaconda. Y también se danza, se canta y se da, y nos damos la oportunidad de escuchar al otro. Por lo tanto, con esto quiero decir que la propuesta o la posición o la visión del otro es importantísimo que tengamos en cuenta para que podamos reconstruir desde esa diferencia. Bueno, en Apimbará también se habla mucho sobre la cosmovisión de la nación Tubú. ¿Dónde viene? ¿Para qué viene? ¿Cuál es su propuesta que viene a compartir? Entonces se cuenta la historia, la danza, el origen de cada uno, de cada danza, de cada historia, el por qué es importante, para qué, en qué momento se debe de compartir eso. Y también Tubú habla de comprender la locura de la vida, habla de comprender ese gran teatro de la vida. Por lo tanto, también habla de la canoa Anaconda que de alguna manera nos da la posibilidad de medianamente entender y comprender de esa locura que habla. Y por lo tanto plantea la canoa Anaconda. Que dentro de esa canoa Anaconda están las medicinas que para Tubú acompañó o Tubú utilizó en el momento adecuado y en un momento preciso. Entonces habla de la medicina que compone y acompaña en Apimbará. Inicialmente
en el Mambiadero o en las Pimbaná se habla de todas las medicinas, cuándo, cómo y qué pasa cuando se abusa. Y luego de hablar eso, se comparte aquellas medicinas que realmente se puede compartir en ese momento. No todas las medicinas que están en la canoa anaconda se comparten en las Pimbaná o en el Mambiadero, pero sí se habla de la historia, de la danza que acompaña a cada medicina que está en la canoa anaconda. Eso no quiere decir que lo hagamos en ese momento, porque hay otros momentos muy diferentes que lo podemos hacer, conocida como la ceremonia, limpieza o un momento de sanación. Entonces, en Aspimbará, en ese momento, en esa reunión que es compartir el chisme dulce de lo cotidiano, se comparte desde la visión de Tubú, se comparte el murundí, el tabaco, el mambe, el murundí y el ambil. Esa es la medicina que se comparte dentro de ese espacio en ese momento, porque para Tubú las 4 herramientas que acabo de mencionar son la base de cómo transmitir un conocimiento de una generación a otra generación. Bueno, dentro de la nación Tubú, en ese entendido que Tubú habla de la locura, del gran teatro, de la vida. Dicen los viejos que Tubú plantea algo que se llama la canoa anaconda, que dentro de esa canoa anaconda están las medicinas que Tubú necesitó en ese trasegar, en ese caminar, como ese reconstructor de una sociedad destejida. Dicen los viejos que Tubú necesitó cada medicina y en cada recorrido y en cada lugar aparece la medicina que compone la canoa anaconda, que para la nación Tubú está visto de la siguiente manera, ¿no? Dicen los viejos que la primera medicina que aparece dentro de la canoa anaconda es el tabaco, luego aparece el mambe, luego aparece el murundí, luego aparece el ambil. Esas 4 herramientas son la base de cómo... Muchas gracias, Mayor, por traernos desde su espacio-tiempo esa relación con la naturaleza y los principios de vida que nos enseña la canoa anaconda y cómo podemos desde ella también establecer una importante relación con la medicina propia desde su mundo. Bien, entonces continuamos, Mayor, que nos puede complementar a partir de su experiencia de vida sobre qué debemos entender en principio, qué es para ustedes el cosmos o el espacio y el tiempo en su cosmos. Y no sé si lo pronuncié muy bien, el Tubú Kuburimasa. ¿Qué significa Bueno, especialmente? muchacho, profesor, y nuevamente gracias. Desde la nación Tubú, dicen los viejos que nosotros, como los hijos del tiempo y espacio, caminantes de la trocha imaginaria, abuelo de los abuelos entre los abuelos, desde que el mundo es mundo, de que el tiempo es tiempo y de que el hombre es hombre. Dicen que nosotros venimos de un lugar que se llama los Sirios, la estrella Sirio. Dicen que esa estrella Sirio, ese espacio, ese lugar, está sostenido de otras 2 planetas para poder comprender y entender que para hacer un trabajo social y que genere un cambio social y real, lo debemos de hacer juntos. Por eso es la razón más grande de estar aquí, de compartir, porque siento que estos muchachos que nos acompañan hoy son los que realmente pueden generar un cambio social y real desde este conocimiento, otra manera de ver la vida. Claro está, respetando la diferencia. Claro está que también la academia es un espacio de aprendizaje, pero no es completo. Hemos ignorado el conocimiento ancestral.
Y siento que esta universidad ha procurado integrar un poco esto, ¿no? Para que estos muchachos sean los que realmente tomen lo que están allí. Yo siento que están cansados de serpentear frente a ese mar de propuestas. Esta propuesta no han hecho sino fragmentar, individualizar, y por lo tanto de ellos depende que tomen toda esa propuesta y la condensen, lo compriman y luego lo conviertan en la leche materna, en la miel más pura del mundo y en un aliento de vida. Es decir, de ustedes jóvenes depende que sean capaces de crear una propuesta donde quepamos todo. Eso sí, siendo diferente. Siempre recalco eso, porque no podemos caer en la homogenización, no podemos caer nuevamente en uniformarnos, no somos diferentes. Y por lo tanto los viejos hablan que nosotros siendo diferente es lo que marca la diferencia, y hemos procurado sostener esa gran maloca conocido como el planeta, ¿no? Dicen que las columnas más grandes son de la entrada del oriente, del occidente, del norte y del sur. Entonces, creyendo que hemos terminado al negro, al indio, al campesino, creemos que estamos exterminando al otro. No nos dimos cuenta que estábamos tumbando las columnas de nuestra propia maloca. Y siento que hacer esta clase de este ejercicio que estamos haciendo hoy nos da la complementariedad, no de imposición. Ya no es hora de imponer, ya es hora de proponer, porque ya estamos cansados como indígena. Hablo desde el indio, con respeto. Y si hablo es porque ya superé esa situación también. Ya lo puedo hablar como una sanación, no como una crítica, no como un señalamiento. Entonces, por eso me gusta esta clase de compartir, y más con los jóvenes, que siento que son los que realmente pueden generar un cambio social y crear una sociedad consciente y sana que tanto hemos anhelado como humanidad. Mayor, en esa relación con todos esos seres que nos regala la mamá Canoa Anaconda, ¿cuáles son los periodos vitales en un ciclo de vida para ser parte de esa integralidad, de esa complementariedad, de ese diario en el cual debemos siempre estar atentos a los mensajes de la naturaleza? Muy bien. Desde la Nación Tubú, desde la Cosmovisión Tubú, hemos dicho que nosotros somos sirianos, venidos de los sirios, ¿no? Su propuesta, en esencia de su propuesta, es reconstruir una sociedad destejida. Pero para hacer esta reconstrucción adecuadamente y responsablemente, dicen los viejos que acompañado de 10 roles desde la visión de Tubú, que es Diato Yepamazón. Diato Yepamazón es la persona o es la propuesta que, no siendo de la Nación Tubú, hace parte del proceso de reconstruir la sociedad. Luego aparece Diácara Surandarimuin Bayaru. Diácara Surandarimuin Bayaru es un gran danzador. Cuando hay problema, cuando hay caos, cuando hay enfermedad, él invita a la sociedad, a la comunidad a danzar. Pero esa danza no es cualquier danza, es danza que contiene código de sanación. Los viejos dicen que para que una nación o un colectivo o un pueblo tenga esa capacidad de permanecer en un tiempo y espacio, deben de manejar dos lenguajes, que es el lenguaje cotidiano y el lenguaje que contiene código de sanación. Luego está Tubúpera. Tubúpera es una gran abuela, es una gran consejera. Es una de las propuestas que acompaña a Tubú en esa reconstrucción de una sociedad destejida. Luego está Diacarabú.
Yakarabu es una gran danzadora, es una gran bailarina. En ese movimiento del cuerpo, a través del mover ese cuerpo, mueve la energía y se convierte en una gran mediadora. Su papel o su rol es de mediar frente a una enfermedad, frente a un caos, frente a un conflicto. Es su rol. Luego está Diani Tasekari, como dicen los viejos que Diani Tasekari, como esta propuesta o este rol es de cuidar la memoria de una nación. Sin esta memoria, sin este guardián, nos convertimos en huérfanos de nuestra propia historia. Entonces, para no caer en lo físico, en lo práctico, Diani sería la guardia indígena, sería el ejército y la policía, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Luego está Tumirin Baribo. Tumirin Baribo es el gran economista de una nación, es el guardián del conocimiento de las plantas medicinales. Por eso cuando hay problema, cuando hay enfermedad, él sale corriendo, él va adentro y trae plantas que acompañan frente a una situación, frente a una enfermedad. Es su trabajo, es su rol. Eso es lo que pone en el centro de la nación para que una nación sea fuerte. Luego aparece la propuesta o el rol que acompaña a Tubú, conocida como Masatugo Múnico. Masatugo, dicen los viejos, que es la materialización de la belleza natural. Esta mujer muchas veces es portadora de esa belleza natural. Dicen los viejos que el mundo y la humanidad no comprendió, no dimensionó y no valoró esa belleza natural. El mundo y la humanidad fue capaz de excluir, violentó su territorio. Esta mujer, como ella no era cualquier mujer, era abuela de las abuelas entre las abuelas. Y toma estas situaciones como un bastón para caminar en todo el círculo de la existencia del hombre. Cuando llega en ese punto y origen de esa situación, se convirtió en una esperanza de una nación. Por lo tanto, en lo práctico, sería una mujer que trae una propuesta de innovación, una propuesta de cambio. Luego aparece Imika. Imika Tariru, dicen los viejos, que es la propuesta que estudia el estado del cuerpo y de la mente, bajo el efecto que produce agua, el mareo, que produce agua que tiene su propia vida. Agua que tiene su propia vida, entiéndase como la chicha, la misma cerveza, la ayahuasca, agua de tabaco, la chichaja. Todo esto es conocido como desco. Desco es agua que tiene su propia vida. Dicen que sin esta propuesta de Mica, nosotros como una sociedad que caminamos bajo los 5 sentidos que propone Occidente, nos convertimos en los maestros del camuflaje. Nos convertimos en mediocridad. Nos convertimos en ilusionistas, hipócritas. Por eso es necesaria esta propuesta. Porque bajo este mareo que produce agua que tiene su propia vida, no cabe ese camuflaje. Nos vemos con una sola máscara. Así como somos, así como la vida es. No es como quisiéramos que fuese, ¿no? Nadie ha dicho que la vida es a la carta. La vida no es lineal ni cronológico. La vida es de caída y de levantada. Luego aparece otra propuesta conocida como Poamo. Dicen los viejos que Poamo es punto y origen de una sociedad. Poamo es hogar, Poamo es familia. Ese es su rol, eso es lo que pone allí, en ese acompañar de una reconstrucción de una sociedad destejida. Luego aparece Umugubu. Dicen los viejos que Umugubu, la propuesta Umugubu es el abuelo, es el guía espiritual. Umugubu es el disco duro de una nación. Umugubu es la biblioteca de una nación. Entonces, así caminamos desde la visión de Tubú. Aquí
no hay taitas, porque todos somos taitas. Aquí lo que hay que ver es hacer una sociedad de una manera como telaraña, sentirnos importante de lo que somos. Por el solo hecho de haber nacido como hombre y mujer, ya somos importantes. Entonces, por eso, desde la estructura social, política y organizativa, desde la Nación Tubú, nosotros vamos es en el espiral, no es piramidal. Entonces, para entrar a mimetizar un poco sobre esa comprensión de los ciclos que corresponde en el uso y cómo caminar con cada medicina que está en la canoa anaconda, los viejos hablan de la canoa anaconda, ¿no? Que dentro de esa canoa anaconda nacieron ciertas medicinas que Tubú necesitó en un tiempo y espacio. Que para la nación Tubú, el momento adecuado o las plantas medicinales que se utiliza para compartir y trascender una información de generación a generación, la medicina que recomiendan es el tabaco, el mambe, el murundí y el ambil. Esas son las herramientas que se utilizan en el momento de enseñar en la maloca. El resto ya viene en un espacio ceremonial. Entonces, es claro entender que ahí está el ciclo o el calendario ecológico, ¿no? Para poder hacer bien con esa responsabilidad y con ese cuidado y con esa medicina. Por más medicina que sea, dicen los viejos, que también nos lleva, si abusamos o si lo hacemos inadecuadamente, nos lleva a la enfermedad, nos lleva al problema, nos lleva a la dependencia. Entonces, en ese cuidado lo hacemos con toda la explicación posible, con toda la claridad, para no caer en eso, queriendo sanar a enfermarnos. Sería vergonzoso eso para nosotros. Entonces, eso es lo que podría compartir frente a esa pregunta. Entonces, aquí estamos para seguir y avanzar en este compartir. Gracias, Mayor. Muy importante la reflexión que nos trae cuando nos comparte la idea de Taita, que quizás de alguna manera la filosofía, la ciencia de afuera nos individualizó, nos separó y nos convirtió ese yo comunitario, ese yo del pueblo, y tal vez la escuela, la universidad, tuvo que ver en algún momento, y muchas de las disciplinas tuvo que ver en algún momento. Y entonces, esa es, digamos, como diríamos, una de las enfermedades en la sociedad, mirarnos destejidos, precisamente. Y muy vital lo que nos comparte con esa relación de la vida, de que a diario está tejiendo nuestras hermanas las arañas, que es como una manera de significarnos y de sensibilizarnos sobre la vida, que es necesario todos unirnos para tejer. En ese sentido, ¿qué nos puede compartir sobre la actual situación que estamos viviendo? Algunos compañeros y compañeras de otros pueblos dicen que la Madre Tierra, ella misma se está purgando, se está limpiando, como que ha llegado un momento, una parte del ciclo de vida. ¿Cómo ustedes lo están afrontando en el marco de la relación de la vida, en el territorio en el que están viviendo? Bueno, en esa mirada o en esa realidad para nosotros, como los amazónicos, en especial lo del Baupés y la mayoría de la Amazonía, Guaviare, Guainía, nos ha ido un poco mal, ¿no? A diferencia de los hermanos como ustedes, que de alguna manera ya aprendieron a hablar el español hace rato,
que también el lenguaje nos limita. Pero eso no justifica que otros que ya saben hablar de eso exterminen y aprovechen de esa situación. Yo creo que si yo, como persona que conozco cómo caminar, cómo liderar una sociedad consciente y sana, creo que no debo aprovechar de esa situación. En ese sentido, hemos sido víctimas de ese aprovechamiento. Nos han estigmatizado, nos han señalado y de alguna manera se han aprovechado de eso, ¿no? En ese sentido, y esa es la razón también que estoy aquí en Bogotá, haciendo unos procesos organizativos llamados como los cabildos urbanos, para poder reclamar un poco ese derecho que ha sido negado frente al Estado. Y creo que ese ejercicio que estamos haciendo, y vuelvo y digo, vale la pena para que estos jóvenes se preparen en los dos ámbitos para no ser señalados ni ser excluidos, que su voz no se apague frente a cualquier institución. Ante lo contrario, que sean capaces de tomar esto como una herramienta para decir que todavía estamos vivos, a pesar de los 500 años de crear proyectos que en esencia son proyectos de exterminio para las comunidades indígenas. Y sean ustedes, muchachos, de tomar esto y aprendan. No es que dejen que se casen con esto. No, esto es un complemento. No es que vayamos a dejar nuestra esencia real como nativos, como originarios. Conocer esta parte también. Por eso es muy bueno hablar diferente lenguaje. Yo hablo 22 lenguas indígenas. Ahorita estoy intentando hablar el español para comprender por qué el blanco actúa así, por qué el blanco piensa así, por qué el blanco dice esto, para hablar y entender desde el mismo lenguaje. Pero eso no quiere decir que me van a exterminar y que me voy a perder en ese horizonte. Ante lo contrario, tenemos que fortalecer desde este aprendizaje y desde este hablar del mismo lenguaje para comprender al otro. Entre más comprendamos al otro, más respeto debe haber. En ese sentido, entonces, eso es lo que estamos haciendo. También aprendiendo de ustedes el proceso político, organizativo que ustedes han tejido. Estamos aprendiendo de ustedes también a fortalecernos y hablar desde ese lenguaje jurídico, antropológico, desde ese lenguaje, social, comunicativo, para poder tejer este diálogo inteligente frente a esas instituciones que han creído que ellos son los únicos que saben. Y creo que nosotros como originarios también sabemos caminar, cuidar y traemos propuestas para aportar frente a esta sociedad enferma, caída en el pozo nostálgico. La idea es hacer propuestas que entre todos reconstruyamos nuestra sociedad. Hay muchos problemas que a veces lo entendemos como las enfermedades. Son de carácter económico, son de carácter social, tiene que ver con también algunas cuestiones sobre la creencia. Mucho de ello nos ha dificultado de alguna manera en esa forma de relacionarnos bien entre los unos y los otros. Y algo vital ahí, también podríamos decir que el lenguaje también está enfermo, Lo digo en este sentido, porque nos hemos olvidado de aprender a escuchar a la naturaleza. Todos los días nos está diciendo algo. En este sentido, ¿cómo debemos volver a sentarnos en el silencio para aprender a escuchar a la Madre Tierra? Bueno, en ese sentido yo creo que también el contexto, el mismo espacio
habla por sí mismo, ¿no? En ese sentido, nosotros como hijos del tiempo y espacio, manejamos el poder de la palabra. Hay naciones que manejan muy bien el territorio y las plantas medicinales, pero yo creo que llegó el momento de complementarnos uno al otro, ¿no? Entender que tenemos que escuchar también a la naturaleza, en el entendido que nosotros como seres humanos hemos creado tantos derechos que se nos olvidó que la naturaleza también hace parte de nuestra existencia. En ese sentido, creo que es importante también empezar a valorar, a interiorizar y tener en cuenta el derecho que tiene la tierra, la laguna, la montaña y desde luego a escuchar en ese silencio, porque hemos hablado mucho y poco hemos hecho para cuidar en nuestro entorno. Y siento que llega el momento de acción, de estar en ese campo de acción, porque hemos estado muy disperso, ocupado en no escuchar a eso. Solo hemos hablado nosotros. Creo que la naturaleza, hay momentos que habla muy fuerte y creo que es el momento de escuchar también. Bueno, invitamos a los estudiantes que quieran preguntar o a través del chat también me pueden escribir. Yo acá lo puedo leer si tienen alguna dificultad. Mayor, hay una estudiante, Merlin Patricia, nos trae la siguiente inquietud a propósito del lenguaje y de las lenguas que usted ha tenido la oportunidad de aprender. Dice Mayor, ¿me podría hablar qué significa los tatuajes que tiene en su rostro? Es la inquietud que nos trae Patricia. No. Muchas gracias, joven. Masare, 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 masare. Kinaju no Veja kenari kenaju kam kenaju no kenaju no kenaju no Veja kenari kenaju kam kenaju no kenaju no kenaju no Veja kenari kenaju kenaju no masare 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 Bueno, allí en aquello contexto, entendiendo que nosotros hacíamos parte de la naturaleza, cada vez que había abundancia, cuando la naturaleza nos ofrecía abundancia, llámese fruta silvestre, llámese hojas tiernas, palmitos, llámese insectos, llámese abundancia de la pesca, de la cacería, se hacía un evento que se llama Dabucurí. Dabucurí, a pesar de que tomamos de esa abundancia de la naturaleza, también en acción se convertía en un respeto hacia el mayor o hacia la persona que estaba cuidando en ese momento a la nación. Es decir, se convertía en la máxima expresión de respeto en acción, en el hacer. En ese sentido, también teniendo en cuenta que hay algo implícito allí, que hablamos de cómo sanar enfermedad o acompañar en una situación. Es decir, instrumentos que son adecuados para intervenir
frente a esa situación o enfermedad. En ese sentido, cuando nosotros hacemos esa danza que llamamos de Dabucurí o la danza del Yurupari o la sanación, nos pintamos. Esa pintura es la primera marihuana física que tú conoces. Es una clase de marihuana, o el cannabis, o el yémono, en el lenguaje tubú. Es el boomerang en movimiento. Cuando tomamos yagé, si algunos de ustedes han tomado yagé, tomar yagé implica entrar a diferentes dimensiones, a vivenciar en diferentes dimensiones sin perder el cuerpo y sin perder la conciencia. Es atrevernos a vivir, a experienciar en diferentes dimensiones en un solo tiempo. En el español sería a vivenciar y experienciar la ubicuidad del ser. Y lo hacemos a través de esta herramienta conocida como el boomerang. Avanzamos y si no sabemos caminar con esta historia del boomerang, muchas veces se han quedado en ese viaje y en esta dimensión son vistos como locos, tomando yagés, enloquecieron. Por eso, antes de compartir medicina, se debe de contar la historia de sanación, la danza y el canto que acompaña a cada medicina. Es desde la visión de tu uno, no estoy diciendo que así debe ser. Entonces, este es el boomerang en movimiento. Killer, ¿nos escucha? Sí, profe, sí los escucho. Profe, Sí, a Killer, con su... bueno, buenas tardes. No, buenos días todavía. Bueno, mi pregunta es, ¿qué necesidad nosotros tenemos como de dar a conocer nuestra medicina propia, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, en la comunidad MISAC, esto se manejaba muy en secreto. Decía, si bien teníamos que hacer rituales o hacer algún tipo de sanación o refrescos, pues lo hacían en la noche. O sea, los médicos tradicionales lo hacían en la noche. ¿Por qué? Porque para la mayoría que no comprenden esta sanación, se podría decir, lo ven como brujería, ¿cierto? Entonces, la medicina propia se merece mucho respeto. Ahorita, pues, se maneja mucho esto en público, así que lo vean y todo eso. Entonces, hay posibilidades como de mantener o como de volver a lo pasado, de tener esto en secreto, que si bien alguien quisiera acudir a esta, pues ahí sí ya uno le cuenta y ya le da a conocer exactamente lo que es la medicina. Pero mientras no, pues yo diría, o qué me dirían ustedes si es o sea, si es necesario dar a conocer sobre la medicina. Muchas gracias. Bueno, en lo que a mí me corresponde responder frente a esta pregunta, estamos de acuerdo, joven. Por eso muchas veces esto se vuelve como crítica, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos. Cómo camina cada nación con su medicina. Me explico. Siendo la misma medicina, cada nación lo camina de diferente manera. Pero en esencia, lo que usted acaba de decir, antiguamente, no es, cuando usted dice se hacía de noche, yo lo veo como no se hacía el show. Hoy en día,
por el mismo de querer protagonizar, buscando el protagonismo, y más allá de eso, el mareo del dinero se ha vuelto un show. Si usted no hace el show y si no se pone la corona y los collares, la gente cree que no estamos sanando, porque así fue vendido. Allá nadie busca un protagonismo frente a querer sanar al otro, porque la enfermedad, la nostalgia, el dolor, no es para hacer un show. Por eso creo que la manera y la forma de sanar o de aprender debe ser un proceso. Y respecto a lo que sí es necesario enseñar, desde la Nación Tubú existe un espacio que se llama Aspimbana, o el mambiadero o círculo de palabra, donde toda la nación es invitada, ¿no? Se invita a todo el pueblo. Y en ese mambiadero se va identificando quién realmente quiere caminar y cuidar ese conocimiento. No a todo se le puede entregar ese conocimiento, y menos frente a esa propagación de búsqueda del chamán. Hoy ya nadie quiere ser chamán, simplemente quiere ser el showman. Y creo que esto no puede suceder, porque para poder decir, no es que busque el protagonismo y es el que más haga el show y entonces ya es conocido como el chamán. No, en nuestra nación, en las comunidades originarias, no pasaban eso. Simplemente el mismo pueblo lo ponía allí como ese gran sabedor, pero desde su acción, desde su caminar, desde ese ejemplo de caminar. También ser sanador dentro de una nación implica ser líder. En ese sentido, era una responsabilidad muy grande. Y hoy en día, yo creo que si vamos a hacer, sería muy bueno retornar a nuestras raíces para poder hacer y cuidar esto, ¿no? Para que no se trivialice, para que no se caricaturice y no se estigmatice nuevamente, ya que tenemos la oportunidad de hacer este diálogo inteligente y de hablar de esto, porque antiguamente pues también se volvió, a través de la religión nos estigmatizaban, nos señalaban como brujería, como, bueno, ya sabemos el tema. Y por eso en ese cuidado yo creo que también se hizo a escondidas. Yo creo que hoy en día lo podemos hacer abiertamente, pero con mucho cuidado, y también a enseñar a hacer el proceso. Porque ser un sanador no es solamente buscar el protagonismo, ni mucho menos hacer el show. Seguimos con José Dayan y después le damos la palabra a Nadia Lazo. Muy buenos días para todos. Buenos días. Bueno, he tenido la oportunidad de compartir pues con algunas culturas, y entre ellas pues las personas que tienen o hacen su proceso de sanación siempre manejan lo que son las plantas y como cantos en forma de ritual, ¿no? Yo quería saber qué relación tienen los sonidos y los instrumentos con relación en los rituales de curación. Bueno, desde la Nación Tubú manejamos 3 clases de guaira, que son los instrumentos mediáticos, es decir, que se pueden utilizar en el momento de la sanación, que es la guaira de hoja, la guaira de pluma y la maraca, que también es como guaira, ¿no? En ese sentido, dependiendo de diferentes situaciones, así mismo utilizamos esas herramientas. Y luego la vibración, hace rato compartía que manejamos ese lenguaje que contiene código de sanación. Es decir buenos días, buenas tardes, eso no sana un cáncer, no sana una nostalgia, no sana un Parkinson. Pero hay otro lenguaje como decir
Vai va viri, vai va viri maya. Vai va viri, vai va viri, vai va viri maya. Breco mini maya. Breco mini maya. Son vibraciones que no tienen color ni raza. Yo me atrevo, a riesgo de equivocarme, que eso ni siquiera creo que es de la nación Tubú. Esos son códigos de sanación para poder compartir en un momento adecuado, en un momento que se requiere. Puede ser el indio, el blanco, el mestizo, no importa, porque son códigos. También hemos caído en esa mezquindad, ¿no? No solamente el yagé enseña a los indios, no a los blancos, no, pero sí nos encanta ir al hospital, sí nos encanta pagar a la IPS, a la EPS. Hermanos, yo creo que es hora de comprender que nos necesitamos uno al otro. Necesitamos complementarnos para hacer una sanación completa. En ese sentido, las herramientas que utilizamos en ese momento son importantísimos y deben de estar ligados o relacionados en la historia de sanación. No es que vayamos a utilizar cualquier palo o cualquier hoja. Continuamos con Nadia. Muy buenos días a todos. Buenos días. Bueno, mi pregunta también va dirigida hacia la medicina, los 4 elementos que contenía o que contiene la canoa anaconda, ¿no? Y entonces, ¿qué significado o qué bondades tienen esos 4 elementos para su medicina? ¿Y por qué utilizan esos y no otros? Tales como el tabaco, el mengue, mangue o burundi. Discúlpeme si no lo pronuncio muy bien. Nadia, si puede acercarse al micrófono, no escuchamos muy bien la última parte. Ok, profe, ¿me escucha, maestra? ¿Me escucha? Sí, escuchamos. Si se puede acercar más, que se escucha muy lejos. Ok. Qué pena. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿qué significado o qué bondades tienen estos 4 elementos que contiene la canoa anaconda y por qué son utilizados ellos y no otras plantas medicinales? Comprendo. Creo que me está preguntando las 4 herramientas, primera que están en la canoa anaconda, que para Tubú, que son la base de cómo transmitir un conocimiento de generación a generación y que están dentro del mambiadero o círculo de palabra. Dicen los viejos que sin estas herramientas nosotros terminamos hablando de otra cosa que no nos construye como comunidad. Es decir, con los 5 sentidos. Sin el tabaco, sin el mambe, sin el murundí, que es el rapé, ¿no? Que usted lo conoce como rapé. Y luego está el ambil. Dicen los viejos que el tabaco lo utilizamos porque nació para sanar territorio físico. Cuando fumamos y rotamos el tabaco, estamos limpiando ese pensamiento, estamos limpiando esa preocupación que traemos de afuera, porque si traemos eso de afuera, pues no vamos a poner atención a la historia de sanación, las danzas ni los cantos. En ese sentido utilizamos el tabaco para limpiar ese territorio físico donde estamos compartiendo.
Luego el mambe. El mambe para la nación Tubú nació para despertar memoria. Cada uno ya traemos esa información dentro de ese ADN. Nosotros somos, el cuerpo es el primer territorio para la nación Tubú. Por lo tanto, cuando mambiamos, es como si estuviéramos echando agüita en esa semilla que no alcanzó a brotar. Si echamos agüita, va a brotar. Asimismo pasa, dicen los viejos, que cuando nosotros mambiamos, brotan ideas, brotan, bueno, querer preguntar, querer indagar más. Despierta memoria, el mambi. Luego el murundí. El murundí es el rapeo, el tabaco que se sopla en la nariz. Nació para colar ese pensamiento. Nació para colar y enseñar que para ser un sanador o un líder no es el que más hable, no es el que más persuada desde el discurso, no es el que salga de una asamblea, no. El ser líder en las comunidades indígenas implica ser sanador e implica ser un líder, y un líder vitalicio, no es de una asamblea. Por eso es tan importante entender el proceso del colectivo, ¿no? Luego aparece el ambil. Dicen los viejos que cuando ya estamos mambeando, ya estamos fumando tabaquito, ya estamos lambiendo, chupando ambil, debemos de procurar de no hablar tanto. Dicen los viejos, procure que la sombra de su discurso sea la acción. Es decir, el ambil nació para enraizar y para hacer amanecer la palabra que compartimos en ese círculo. Por eso son importantes. Y sin esto, dicen los viejos que terminamos hablando del partido, terminamos hablando de otra cosa que no nos construye como comunidad. Entonces, por eso para la nación es importante utilizar y compartir el círculo acompañado de esta medicina. Y otras medicinas vamos avanzando dependiendo desde esa comprensión, desde esa interiorización, desde esa fermentación, y luego vamos avanzando de medicina a medicina hasta llegar el yagé, que son lo que es el yagé, el yopo y la marihuana para la nación Tubú, son las reinas del conocimiento. Por eso, para llegar allá, demoramos 6 o 1 año mínimo desde la nación Tubú. Y esta es la manera y la forma que hemos caminado hasta ahora, ¿no? No estoy, voy a claro, no estoy diciendo que así es, no. Cada nación camina la medicina desde su cosmovisión. Profe, Muchas gracias Muchas por gracias. permitirnos memoriar la palabra desde la vida en el cosmos, Tubú, Humorimasa, y a través de la palabra de Inika Tariru Maribera Cuaribarú. Vamos a pasarle la palabra a Marta Lorena. Buenos días, mayor, compañeros, ¿sí me escuchan? Si se puede acercar un poquito más. Sí, ahora sí me escuchan. Bueno, yo tengo una pregunta Sí, para la el mayor. escuchamos. Dentro de su cultura, ¿cómo hacen las armonizaciones, las limpiezas de día o de noche? ¿Y cuál es la diferencia entre hacerlo de día, de noche, los beneficios? Esa es mi pregunta. Bueno, las armonizaciones dependiendo de la necesidad misma, y en ese sentido hay que entender que decía que a toda la comunidad se le invita a través del círculo de palabras que vengan a escuchar la historia, las danzas y los cantos que acompañan a diferentes situaciones y a diferentes enfermedades. Lo que hay que tener en cuenta es cuándo se vuelve colectivo y cuándo es individual. Cuando es colectivo, es muy bonito porque estamos en una situación de armonía,
o también el colectivo puede ser hasta nostalgia, estoy hablando de la muerte, ¿no? De la misma, de ir a enterrar al hermano, de ir a despedir. Se hace la armonización dependiendo de la misma necesidad. Si es en el día, lo que hemos visto y la experiencia que hemos tenido es que hay se dispersa mucho, ¿no? Por el mismo contexto. Y no se logra condensar lo que se quiere hacer. Pero de noche ya viene la ceremonia, las armonizaciones parecieran que fueran como más contundentes. Pero igual, de cualquiera de las dos maneras es válido, siempre y cuando para aquel que esté atento y presente en esa situación, ¿no? Por eso a nadie se lo obliga, porque en la selva el cuidado y la responsabilidad de la salud es de cada uno, no es de los demás. Y si le damos la responsabilidad, nuestro bienestar y nuestro cuidado de nuestra salud, se aprovechan de nosotros, nos vuelven clientes. Entonces, para no caer en eso, allá en la selva, es de noche o de día, tiene el mismo sentido y el mismo valor. Profe, Gracias. Entonces, vamos a hacer una reflexión. Después hacemos otro círculo de la palabra en torno a lo que ya nos ha comentado. Como parte de la conversación con la madre tierra, con la naturaleza, ya nos ha compartido, pues que tenemos a nosotros pues les decimos a nuestras abuelas plantas que nos ayudan a sanar, como la ayahuasca, la coca, el rapé. Ellas están ahí, siempre han estado. Lo que pasa es que no hemos aprendido a escucharlas y para sanarnos. Pero también he visto la amenaza en la cual están en ellos con todo el fenómeno de la economía capital o el capitalismo, que también traen con su maquinaria las cuestiones de hierro, las cuestiones, o sea, alguna vez alguien me dijo que la maquinaria se alimenta solamente con el dinero. Y entonces eso pues nos afecta en el equilibrio de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos cuidarlas? ¿Y cómo podemos permitirnos seguir habitando con ellas desde nuestra palabra, desde la memoria y desde esos códigos naturales? ¿Qué podemos hacer nosotros? Digo nosotros, entendiendo como los de la universidad y los que estamos formando aquí a los estudiantes en estos espacios. Bueno, profesor, en ese sentido yo creo que lo más importante es rescatar, más allá de rescatar el lenguaje cotidiano, ¿no? Hablar, los viejos decían hace rato, compartía que los viejos recomiendan que hablar nuestra lengua, nuestro lenguaje propio, no garantiza nuestra permanencia, no garantiza la probabilidad y la existencia de nuestra nación. Hablan de dos maneras del exterminio. Llaman a Benuni y Uruñando. Dicen los viejos que la idea de Abenuni, de Abe, es la capacidad de exterminar desde lo físico. Pero hay otra idea o otra propuesta que le debemos de poner más atención, que es la propuesta de Uruñándolo. Dicen los viejos que la idea de Uruñándolo es aquella propuesta que tiene esa capacidad de exterminar naciones completas desde ese exterminio mental. Es ahí donde debemos de ubicar y luego retornar un poco en esa recuperación de esos lenguajes que contienen código de sanación.
Y luego las plantas medicinales por sí mismos tampoco hacen mucho. Debemos de ir juntos con ellos, ¿no? Con las plantas medicinales y nosotros. Creo que nosotros sin ellos tampoco hacemos mucho. En ese sentido, es bueno comprender que nos necesitamos. En ese sentido, nosotros como esos guardianes que hemos sido y somos, y si seguimos en esta imagen, seremos los guardianes de este conocimiento de cómo cuidar. Somos los guardianes reales de la tierra. Y siento que para no conflictuar y para no terminar señalando, porque eso es lo que nos ha pasado, creemos que el otro es el malo, cuando realmente somos todos los que estamos destruyendo nuestra propia casa. En ese sentido, siento que lo que debemos de hacer es retornar a nuestras raíces. Retornar no implica ser el indio, ser el chamán, no, ser realmente lo que somos. Es decir, retornar a nuestra vereda, a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, reconocer desde este aprendizaje, reconocer las plantas de poder que existen en ese territorio. Y creo que en ese ejercicio podemos decir que hemos retornado a nuestras raíces. Sentarnos con nuestras abuelas físicas y con nuestras abuelas plantas medicinales. Preguntarle a ellos, escuchar a ellos y practicar. Porque si no lo hacemos, el capitalismo realmente se nos está devorando. Y creo que sería la única forma de equilibrar eso y no caer en ese alimento del capitalismo que hablamos. Sin tampoco salirnos de allí porque estamos inmersos de eso, pero sí ser realista. Cada cosa en su lugar. Creo que eso podría compartir, porque para nosotros ha sido muy fuerte eso, porque nosotros de la selva a la ciudad fue un golpe muy fuerte. En ese sentido hemos intentado hacer lo que hacíamos allá en la selva, andar con nuestra medicina, con nuestra palabra, con nuestra danza, con nuestra historia, en otro contexto y en otros tiempos. Creo que ese sería el mejor ejercicio para no alimentar tanto a ese sistema, ¿no? Precisamente, pues el sistema busca de alguna manera, con muchas estrategias, alimentarse, ¿no? Algo como para ir ya un poco caminando en esta palabra, con algo que nos ha contado en términos de su experiencia, es ese encuentro con la ciudad. Muchos de nuestros hermanos y hermanas de diferentes pueblos originarios hemos transitado y estamos habitando la ciudad. Pero habitamos la ciudad pues porque precisamente estamos habitando la casa común, la casa de todos. Lo que pasa es que hay lugares que se transformaron en grandes ciudades. En este sentido, ¿cómo en términos de su experiencia personal, familiar y comunitaria, se fortalece la vida para ayudar a equilibrar los hilos que se han roto en la ciudad, que pueden ser de carácter familiar, social, comunitario? Bueno, cómo contribuir a la ciudad a que también no se olviden que hacen parte de esta casa común. Uh-huh. Bueno, viendo desde esa ruta del compartir, lo que hemos y lo que hemos caminado es entender. Primero, ya la palabra amaneció. Ya no es tiempo del indio, ya no es tiempo del blanco, ya no es tiempo del mestizo, ya no es tiempo del negro. Ya es tiempo
de aquella nación que Tubú conoce como la gente del amanecer, la gente que camina en la palabra amanecida, conocida como los Diro Amazán. Los Diro Amazán, dicen los viejos, que es la nación que se materializa de la evaporación de la sangre derramada. En ese sentido, hemos tenido ese acogimiento, ¿no? Y también procurar ser muy, muy claro en el sentido que nosotros, estando en la ciudad, seguimos mambeando, seguimos soplando el rapeo, el morundí, seguimos chupando ambil, seguimos compartiendo, así sea en un salón comunal, compartimos muchas veces la ayahuasca, pareciera que no fuera el lugar adecuado, pero no habiendo más, creo que nos ha tocado llevar esto, ¿no? Y luego entender que Occidente también no lo tiene todo resuelto. Traemos propuestas como indígena o como pueblos originarios, traemos propuestas que podemos aportar en esa reconstrucción, trayendo propuestas como subsanar un conflicto familiar o sanar un cáncer, una epilepsia. Y desde allí hemos empezado como a hilar, a unir ese destejido de familia y nos hemos encontrado un espacio de invitar a los habitantes a nuestro entorno, llegar a través de una sanación, llegan, a través de una propuesta de danzar, llegan, y desde ahí empezar a crear, a hacer una escuela de hacer comunidad, porque en la ciudad ya es un poco dispendioso de vivir en comunidad porque viven en diferentes lugares de la ciudad. Entonces decir que vamos a vivir en comunidad, aunque vivimos en comunidad, pero no practicamos ni caminamos como comunidad, yo creo que es importante empezar a caminar, a enseñar a hacer escuela, cómo vivir en comunidad. Y eso nos ha llevado en esa aceptación, ¿no? Pues no ha sido fácil, ha sido bien dispendioso. Entonces yo creo que desde esa manera de compartir podemos ir abriendo más esa posibilidad de esa escucha al otro, para que esa escucha se convierta también la posibilidad de ordenar las situaciones inherentes a la condición humana. Yo creo que es el momento para reconocer el asiento de cada individuo, su labor, su espacio, en el mismo encuentro, en lo cotidiano. Y creo que eso nos ha servido para avanzar y compartir la propuesta que traemos como la Nación Tubú Munimasa. Química, Tariru, Bari, Meracuari, Barú, por cada una de esas palabras, memoria que nos ha traído hoy, nos invita de alguna manera a ser parte de esa palabra que amaneció, y ser parte también de cómo tejer en la sociedad con la finalidad de contribuir también de alguna manera en la sanación. Memoria en dar la palabra en el aula es un espacio del semillero Yulugarbogía, Memorias y Sabidurías Ancestrales, que venimos en conjunto con la licenciatura en educación, en el espacio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca. Pues queremos agradecerle a Ímica Tariru por participar en Memoria en dar la palabra con su intervención La vida en el cosmos, Tubú Umarimasa, una experiencia de convivencia también, como a partir de la relación con la ciudad, sin olvidarse de la naturaleza, en el Baupés nos ha permitido darnos parte de la socialización en los ciclos de la vida y cada uno de sus partes. Ímica nos ha invitado a ver otro video, no sé si lo podemos proyectar, ya esté listo, Eliana, para que ya lo podamos
dar a conocer un poquito y cerramos con eso. Ani ni mo sanjara ga tubwa mo ni masamaika. Insani mani jara esa kobewa maikina ngisa. Familia del mundo, me presento, soy de la nación Tubú Murimasa, somos amazónicos, geográficamente estamos situados en el departamento del Baupés, en el río Paca, exactamente. Soy Mika Tarirú, somos sirianos, Tubú, Murimasa, los hijos del tiempo y espacio. Hoy hago el llamado desde el oriente, desde el occidente, norte y sur, para que todos alcemos la voz, unifiquemos esa fuerza, esa energía, para entender una vez por todas que somos todos, somos gente que hemos sido guardianes de estos espacios conocidos como la Amazonía colombiana. Hoy hago el llamado para que de las 4 direcciones vengan y pongamos esa fuerza, esa energía, para que sintamos que somos amazonas. Todos, usted negro, blanco, mestizo, indígena, somos amazonas. Desde la nación Tubú, le hago la invitación que es hora de parar esto, que es la destrucción de nuestra propia casa. Es entender un poco que la gran anaconda agoniza y juntos podemos parar que nos lleva no solo la muerte de la gran anaconda, sino también al exterminio de nuestra propia humanidad. Es entender que la Amazonía es el patrimonio de todos. Es entender un poco y crear esa conciencia, que no solo es el pulmón del mundo, es entender que es el seno para la humanidad. Y mi Catarirú, Barriera Cualidad. Bueno, entonces, profesor William, muchas gracias por la invitación. Jóvenes, muchas gracias por su atención y por estar aquí acompañando. Que tengan un buen término de día. Un gran abrazo para todos. Buen retorno. Bueno, seguimos tejiendo. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias a Mayor Ínica, que nos ha visitado hoy, a la Universidad del Cauca a través de estos medios de la virtualidad, pero que eso no es un impedimento para construir tejido social, comunitario y también compartir la palabra desde todos los espacios que nos ofrece la Pachamama. Muchas gracias, Mayor, por haber aceptado la invitación. A la coordinadora del semillero Biolugarología, Eliana, que nos permitió el contacto con usted y que hoy ha sido posible también un rato conversar. Muchas gracias y en una próxima oportunidad estaremos con otro invitado o invitada